continuación, expondrá ante ustedes el doctor Luis López Guerra, juez de la Corte Europea de Derechos Humanos. El doctor López Guerra es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También cursó un Master of Arts en Ciencias Políticas en la Michigan State University. Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III. Entre 1986 y 1995 fue magistrado del Tribunal Constitucional de España. Con ustedes entonces el doctor López Guerra. Bien, buenos días. Primeramente, pues quisiera expresar mi agradecimiento y felicitación tanto al Tribunal Constitucional de Chile como a la Comisión de Venecia por la organización de este evento, y especialmente a la Comisión de Venecia, a la que tuve el gusto de pertenecer como representando a España durante muchos años antes de ser juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Debo decir que son muchos mis colegas en el Tribunal que fueron también miembros de la Comisión de Venecia. Estoy pensando en Angelika Nussberger de Alemania, en Giorgio Marin Berni de Suiza, Lady Biancu de Albania, Mirjana Traskowska de Macedonia. Es decir, que la cooperación y comunicación, incluso personal, entre ambas instituciones ha sido continua y viene a mostrar el buen hacer de la Comisión de Venecia, y yo recuerdo especialmente la importante labor que llevó a cabo en la transición a la democracia de los países del centro y el este de Europa a partir del año 1989. Y este buen hacer se refleja también en la selección de un tema como el de hoy, que se refiere a una cuestión tan candente como no solo la situación de las personas vulnerables, sino también de un tipo específico, los emigrantes, la inmigración. En estos momentos, y en relación a la crisis económica que agita a Europa, como también señaló Josep Castellà al principio, pues el Tribunal Europeo se ha encontrado ante muchísimas peticiones de amparo por parte de personas, de emigrantes, y eso en dos aspectos, tanto lo que se refiere a la que podríamos llamar emigración económica, es decir, por razones de desempleo, de pobreza en los países de origen, como también en supuestos de petición de asilo debido a los peligros y amenazas derivados de violencias o guerras en esos países. Y como consecuencia de esta gran cantidad de peticiones, debemos pensar que el Tribunal Europeo, al no existir un filtro como es la antigua Comisión Europea, sino que recibe directamente las demandas, pues digamos el aspecto cuantitativo es importante, recibimos unas 60.000 demandas al año. Bien, en consecuencia, también este aspecto en las demandas derivadas de la emigración, tanto económica como política, el Tribunal ha dictado una serie muy considerable de sentencias, y su jurisprudencia es relevante, entre otros motivos, porque la regulación positiva dentro del convenio y sus protocolos de la materia de inmigración y extranjería es muy escasa. Hay muy pocas disposiciones del convenio y sus protocolos que se refieran a los extranjeros. El artículo 4, el protocolo 4, pues prohíbe las expulsiones colectivas. El artículo 1, el protocolo 7, se refiere a que para expulsar a un emigrante en situación legal debe seguirse un procedimiento previo. El artículo 5 admite el internamiento previo de extranjeros antes de su expulsión. Pero se trata de disposiciones escasas y que han debido ser desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal. Pues bien, esta jurisprudencia parte de un principio, forzosamente, que es el principio de que la jurisdicción o la competencia de los Estados en materia de extranjería es uno de los restos, podemos decir, del principio básico de soberanía. El Tribunal reconoce que la materia de extranjería ha sido una materia tradicionalmente reservada a la discrecionalidad de los Estados, y el Tribunal ha reconocido que los Estados tienen derecho a controlar la entrada y estancia de extranjeros en su ámbito de jurisdicción. Esto es una jurisprudencia continua. En caso quizás el más conocido sea el de Vivaraya contra Reino Unido, pero es una jurisprudencia continua. Es decir,
En otras palabras, que no hay un derecho reconocido en el convenio a que una persona entre en un país distinto de su nacionalidad o que resida en un país distinto de la nacionalidad. No hay un derecho sustantivo explícito en el convenio europeo. Y esto tiene también consecuencias procesales, puesto que al no tratarse de un derecho civil, el derecho a entrar o a residir, tampoco está protegido por las garantías procesales del artículo 6 relativas a un derecho justo. Es decir, que en supuestos de expulsión o extradición no resulta invocable las garantías del proceso debido. Es decir, no puede quejarse una persona que va a ser extraditada de que no se le ha llevado a cabo una de las garantías que son aplicables normalmente dentro de los procedimientos civiles o penales. Incluso esta línea del tribunal pues ha sido aplicada no solamente a procesos de extradición, sino también en el ámbito de la Unión Europea a los supuestos de lo que se llama mandato de detención europeo, que permite que una persona sea detenida y entregada a un juez de un país europeo en territorio de un país distinto, es decir, que directamente por parte de la autoridad judicial sin tener que pasar por el complejo procedimiento de extradición a través del Poder Ejecutivo. Es decir, esta línea de entrega directa de juez a juez, en principio tampoco estaría protegida por las garantías procesales del artículo 6. Hay un caso español, el caso Monedero Angora contra España, en que se inadmitió un recurso por parte de una persona que iba a ser sometida a esta orden de detención y de entrega por falta de requisitos procesales, y el tribunal estimó que estos requisitos procesales no eran aplicables cuando no había un derecho civil sustantivo reconocido en el convenio. De forma que, en principio, insisto, el tribunal reconoce que los Estados tienen un amplio margen de discreción y apreciación en lo que se refiere a inadmisión y expulsión de extranjeros. Sin embargo, aun cuando no exista un derecho a entrar o a residir en un país, obviamente las personas tienen los derechos sustantivos, otros derechos sustantivos reconocidos en el convenio y que afectan a todas las personas en el ámbito de jurisdicción de los países firmantes. No se tiene un derecho a residir o entrar, pero se tienen otros muchos derechos. Y esto da lugar a que el tribunal desarrolle una jurisprudencia que en la práctica ha venido a limitar muy considerablemente esta supuesta discrecionalidad derivada de la soberanía de los Estados. Discrecionalidad que el tribunal no niega, pero que matiza considerablemente. Y les pongo algunos ejemplos. Quizá, desde una perspectiva muy general, ya cité el artículo 4 del protocolo 4 que prohíbe las expulsiones, dice literalmente, quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Y el tribunal ha interpretado esto en una forma muy restrictiva para la actuación de los Estados. Me refiero, por ejemplo, a dos casos concretos, el caso Sharifi contra Italia del año 2014 y el leading case, el caso inicial, el caso Hirsi-Yamah contra Italia del año 2012. Es particularmente ilustrativo. En este caso, unos barcos de la Armada italiana en el Mediterráneo abordaron un barco procedente de Libia que estaba lleno de refugiados afganos y eritreos, y el barco está en muy malas condiciones. Entonces el barco italiano trasladó a bordo a todas estas personas que iban a Italia, pero los devolvió inmediatamente a Libia y los entregó sin mayores procedimientos a las autoridades libias. Bien, muchas de estas personas consideraron que esto suponía una vulneración muy grave de sus derechos, le ponía en peligro porque la actitud de las autoridades libias para los inmigrantes no era precisamente amistosa, les ponía también en peligro de ser devueltos a sus países, a Afganistán y a Eritrea, en situación de guerra, y también vino a decir que se había llevado a cabo una expulsión colectiva, porque efectivamente había un conjunto de personas. Y el tribunal vino a admitir las reclamaciones de estas personas y sobre todo puso el acento en la cuestión de la expulsión colectiva, diciendo que se refería no solamente a que fueran muchas personas, varias o muchas, sino que el carácter de colectivo se oponía al carácter de individualizado, que lo que prohibía el artículo 4 es
que se pudiera expulsar a una persona sin haber sabido precisamente cuáles eran sus circunstancias, si tenía intención de pedir asilo, si tenía una situación de peligro en su país de origen, etcétera. Es decir, que el concepto de expulsión colectiva no solo de tipo cuantitativo, sino también cualitativo, falta de individualización. Y no solo eso, sino que el tribunal vino a decir que las obligaciones de los países del convenio a este respecto no solamente se tenían en su ámbito de jurisdicción territorial inmediato, en el territorio de los estados, sino también en aquellas áreas que eran asimilables, por ejemplo, pues en embajadas o, en este caso concreto, en los barcos de guerra del Estado. De forma que el tribunal procedió a condenar a Italia por este caso de expulsión colectiva. Recientemente, y aunque el caso está todavía pendiente, puesto que se ha comunicado al Gobierno para que dé sus observaciones, en julio de este año el tribunal llevó a cabo una comunicación al Gobierno español en el caso ND contra España de julio de este año. Una comunicación porque el tribunal tiene que decir. Y el caso es también interesante. Como ustedes saben, España tiene dos territorios en el norte de África, Ceuta y Melilla, que están separados de Marruecos y que están sometidos a una presión migratoria muy fuerte, sobre todo de personas subsaharianas, hablo de cientos y miles de personas. Para evitar esto, el Estado español ha edificado una enorme valla alrededor de la ciudad de Ceuta y de la ciudad de Melilla, una valla metálica, con varias vallas, con fosos, con una altura de muchos metros, pero que así todo son sometidas periódicamente, pues digamos, a intentos de traspaso por parte de migrantes. En uno de estos casos, a uno de estos emigrantes subieron a la valla y saltaron al territorio español. Entonces, inmediatamente la policía, siguiendo una práctica habitual y que ha sido parcialmente reconocida en normas, la policía procedió a devolverlos inmediatamente, sin ningún tipo de averiguación, a las autoridades marroquíes. En estos supuestos, en dos casos concretos, dos personas afectadas recurrieron al tribunal señalando que esto suponía una vulneración, por una parte, de sus derechos a no ser sometidos a malos tratos, porque mantenían que las autoridades marroquíes les iban a tratar mal, sino también vulneración del artículo 4 del protocolo 4, que prohíbe las expulsiones colectivas. Naturalmente, desde la perspectiva de que toda expulsión que no sea tras una individualización de las circunstancias del sujeto es, por definición, una expulsión colectiva, por decirlo así, anónima. El tribunal ha comunicado estos casos al Gobierno español esperando su respuesta, y entonces digamos que la cuestión está pendiente, pero es una muestra de los problemas y dificultades con que nos encontramos. Si esto lo trasladamos del nivel español, que aun cuando preocupante, es relativamente pequeño, pues situaciones como la que puede ser pues Grecia, en otra parte del Mediterráneo, pues comprenderán ustedes que son cuestiones de cierta importancia, y ver hasta qué punto pues la jurisprudencia del tribunal se desarrolla en este sentido. Claro, estoy hablando de garantías frente a expulsiones colectivas, pero existen también garantías frente a expulsiones individualizadas, es decir, en aquellos casos en los que efectivamente los Estados pues tienen en cuenta la situación de los sujetos. Pero hay que tener en cuenta en eso que hay en estos supuestos de expulsiones individualizadas, hay también casos en los que son otros derechos los que deben respetarse, y concretamente hay los derechos los derechos derivados de los artículos 2 y 3, que se refieren a la pena de muerte y a malos tratos, y del artículo 8, que se refiere a relaciones familiares. Es decir, que los Estados, obviamente, no solamente deben abstenerse de llevar a cabo actuaciones contrarias a estos derechos, los Estados no solamente tienen que abstenerse de llevar a cabo malos tratos o torturas, sino que también tienen que procurar o evitar que esos malos tratos o torturas se lleven a cabo, en lo que, en fin, como ustedes saben, se llaman obligaciones positivas de los Estados. De forma que la expulsión de una persona a un país donde efectivamente pueda ser objeto de estos malos tratamientos o incluso de muerte, pues supondría una vulneración por parte del Estado de los derechos del convenio. De forma que el tribunal ha seguido consistentemente en la línea de que la expulsión o extradición no es posible cuando supone someter a esta persona a este tipo de peligro. El caso clásico, que también ustedes conocerán, es el caso Soering contra Reino Unido del año 89. En aquella época todavía no había una prohibición de la pena de muerte. En los textos del convenio sí había una prohibición
malos tratos. El recurrente dijo que si se le extraditaba a Estados Unidos, posiblemente sería condenado a muerte. El tribunal consideró que no podía entrar en este aspecto, puesto que la pena de muerte no estaba excluida en el convenio y, por lo tanto, era un riesgo que no iba a tener en cuenta. Pero sí vino a decir que, dado el sistema judicial norteamericano, la imposición de una pena de muerte no suponía su ejecución inmediata, sino que suponía la posibilidad de una serie de recursos y trámites que alargaban durante muchos años, a veces decenas de años, esta posición y que causaban naturalmente al sujeto una situación de angustia, de preocupación, que se podía considerar como efectivamente una tortura psicológica. De forma que el tribunal vino a decir que en estos supuestos de peligro de este tipo no cabía la expulsión a un país con estas circunstancias sin vulnerar el artículo 3. Naturalmente, una vez que la pena de muerte ha sido excluida por el convenio, esto tiene una mayor fuerza, pero hay que decir que también en algunas sentencias el tribunal ha considerado que la pena de reclusión a vida sin revisión de ningún tipo supone también una vulneración del artículo 3, supone un trato inhumano, y ha procedido en algún caso, por ejemplo, muy recientemente, Travelsy contra Bélgica, ha procedido a considerar que la extradición a Estados Unidos de una persona que corría un grave riesgo de verse condenado a una prisión a vida sin revisión, pues efectivamente suponía también una vulneración del artículo 3. De forma que, por esta vía, los artículos 2 y 3 del convenio, pues existe una protección en casos de peticiones de asilo, aun cuando el derecho de asilo como tal pues no está explícitamente reconocido en el convenio. Otra línea que también ha supuesto una restricción muy severa de la discrecionalidad y soberanía de los Estados es la derivada de la protección al derecho a la vida privada y familiar del artículo 8. El tribunal ha interpretado siempre el derecho a la vida familiar no solamente como el derecho a crear una familia, sino al de mantener relaciones estables de familia. Pues bien, en muchos casos es obvio que la expulsión de una persona, de un extranjero, de un país, pues puede afectar muy severamente a su vida familiar. Esto no quiere decir, y el tribunal lo ha admitido, que no basta con aducir lazos familiares con el país donde se reside para que desaparezca la posibilidad del Estado de expulsión. No basta con que un extranjero entre en un país y se case o tenga relaciones de pareja para que quede excluida la expulsión. Pero el tribunal sí que ha tenido muy en cuenta la intensidad de las relaciones familiares y, digamos, la proporcionalidad entre los intereses del Estado, que llevan a la expulsión, y los derechos del sujeto. El caso más claro es el caso Maslov contra Austria. Está el caso de un chico búlgaro que desde muy pequeño había vivido en Austria, no había adquirido la nacionalidad austríaca, vivía con una familia que sí la tenía, pero cometió una serie de infracciones y fue condenado a diversas penas, y entonces el Estado austríaco estimó que era contrario a sus intereses mantener a un delincuente búlgaro en Austria y procedió a declarar su expulsión. Pero el tribunal, en este caso, vino a considerar que esta persona, si efectivamente había sido de origen búlgaro, no había vivido nunca en Bulgaria, no conocía el idioma, no tenía ningún contacto, tenía una vida perfectamente integrada en la sociedad austríaca, y que entonces el expulsarle a Bulgaria suponía pues una sanción desproporcionada con respecto a su actividad de tipo penal. Es decir, que el tribunal lleva a cabo en este caso pues una consideración, digamos, de proporcionalidad. Otro caso interesante, hace poco, el año pasado, el caso Jeunesse contra Holanda. Se trataba de una señora de Surinam que había vivido mucho tiempo, más de 20 años en Holanda, sin tener permiso legal de residencia, pero había establecido relaciones de pareja, había tenido varios hijos, los hijos habían adquirido la nacionalidad holandesa, y sin embargo el Estado holandés pues decidió que debía irse a Jalil, puesto que llevaba mucho tiempo en esta situación irregular. El tribunal en este caso también vino a considerar que, dada la intensidad de los vínculos, dado también que el gobierno holandés durante mucho tiempo había permitido informalmente a esta señora vivir en Holanda sin llevar a cabo ningún tipo de actuación, pues había venido indirectamente a consolidar una situación que hacía que su expulsión a Surinam y prácticamente su separación de su familia pues fuese radicalmente contraria a su derecho a la vida familiar y de tipo desproporcionado. En España hemos tenido un caso, aunque no ha acabado en sentencia,
interesante que muestra estos problemas, el caso GVA contra España, que se resolvió el año pasado, pero sin sentencia. Este caso era interesante, era una persona de nacionalidad argentina, había tenido relaciones de pareja con un español y había tenido una niña. Ella fue condenada por un delito relacionado con las drogas y cuando acabó su sentencia, pues las autoridades españolas decidieron expulsarla. El problema era, y como dije, tenía una niña, pero el padre estaba también en la cárcel, con lo cual si ella se iba a Argentina y se llevaba a la niña posiblemente nunca podría conocer a su padre, puesto que se la expulsaba sin que pudiera volver. Si se quedaba en España, aparte de no tener nadie que la cuidase, pues con quien iba a pedir contacto era con su madre. El caso se comunicó al gobierno español para ver si efectivamente qué tenía que decir sobre la proporcionalidad de la sanción, y el gobierno español por primera y única vez llegó a un acuerdo, a una transacción amistosa, procedió a anular la orden de expulsión de la recurrente y no solo eso, sino que además le dio una compensación bastante alta. Debo decir que con una cierta sorpresa por parte del tribunal, porque digo, España no ha seguido normalmente la vía de llegar a acuerdos de tipo transaccional. La protección del tribunal en supuestos del artículo 3 y del artículo 8, es decir, malos tratos y relación familiar, se ha extendido, y esto está suponiendo muchos problemas en Europa, no solamente con respecto a expulsión a países fuera del convenio, es decir, para países africanos, Afganistán, Siria, etcétera, donde hay problemas, sino también en supuestos de expulsiones a países firmantes del convenio y que, por tanto, en principio están obligados a respetar sus mandatos. Estoy hablando de las cuestiones que se han planteado en relación con la normativa europea llamada Acuerdos de Dublín, que se refieren a, como ustedes saben, el sistema de Schengen, el sistema que permite que los europeos miembros del sistema de Schengen puedan pasar de un país a otro sin necesidad de formalidades fronterizas, etcétera, etcétera, libertad de movimientos. A cambio de eso, los países del sistema de Schengen han establecido un sistema de fronteras muy rígido, fronteras externas, pero una vez pasadas estas fronteras, en principio, hay libertad de movimientos entre los países. Ahora bien, como consecuencia del sistema de Schengen, aquellos países con fronteras exteriores se hacen, por decirlo así, responsables de los extranjeros que entran. De forma que si una persona entra, por ejemplo, por Italia y se va a Holanda y pide entonces asilo político en Holanda, las autoridades holandesas dicen, no, mire usted, váyase usted a Italia porque ha entrado por Italia, y entonces la competencia en esta materia lo tiene el Estado de entrada. Es decir, que hay, están limitadas las áreas, las zonas donde uno puede pedir asilo según donde ha entrado en el espacio Schengen. Bien, esto ha dado lugar a problemas, y uno de los casos fue citado esta mañana por Michael O'Boyle, el caso MSS contra Bélgica y Grecia. ¿Qué ocurre cuando las condiciones en el país de entrada son condiciones de vida pues tan duras, tan adversas, que el mandar al sujeto a ese país de entrada pues le va a exponer a una situación penosa, una situación de penalidades y sufrimientos? En el caso MSS contra Bélgica y Grecia, el tribunal consideró que esta persona había pedido en Bélgica asilo político, entonces las autoridades belgas dijeron, bueno, pues le mandamos a Grecia para que se tramite allí su posición de asilo. Pero él vino a decir que en Grecia, debido a la enorme afluencia de migrantes y de peticiones de asilo, las condiciones de vida eran muy malas, tenían que ir prácticamente en la calle, sin recursos, y no solo eso, sino que los trámites de concesión de asilo eran pues dificultados o retardados muchísimo por las autoridades griegas. Como consecuencia, el tribunal vino a considerar que aun cuando Grecia efectivamente era un país firmante del convenio, aun cuando existían las reglas de Dublín concernientes al país donde tenían que pedir el asilo, sin embargo, el trasladarle de Bélgica a Grecia suponía exponer a esta persona a un tratamiento contrario a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, de forma que el tribunal procedió a condenar a Bélgica por mandar a este señor a Grecia y procedió a condenar a Grecia por la situación en la que se encontraron allí los solicitantes de asilo. Y el tribunal ha seguido esta jurisprudencia, pero en forma todavía más estricta, cuando al artículo 3
se añaden consideraciones relativas al artículo 8, es decir, cuando se trata, y aquí entramos en el núcleo de este seminario, de esta reunión, de situaciones de especial vulnerabilidad, sobre todo por situación familiar. En el caso Taraquel contra Suiza se trataba de una familia que había entrado por Italia, una familia con niños, y bajaron luego a Suiza, y en Suiza pidieron efectivamente asilo. Y las autoridades suizas dijeron que debido a la regla de Dublín tenían que mandarles a Italia para que gestionaran ahí su situación. Pero ellos adujeron que para una familia con muchos niños y en la situación en que estaba, sin recursos, el ir a Italia suponía una penosidad muy considerable. No existían servicios italianos que tuviesen que ver con la acogida, que proporcionasen condiciones mínimamente humanas a estas personas, y al ser extranjeros tampoco tenían medios propios de vida. De forma que el tribunal, en este caso, vino a ser especialmente estricto, es decir, vino a condenar a Suiza porque al darse situaciones familiares de este calibre, el nivel de penosidad, podemos decir, exigido, pues no era tan fuerte como el que podía pedirse con respecto a personas individuales aisladas. De forma que la jurisprudencia en el caso MSS contra Bélgica y Grecia vino a reforzarse en casos familiares precisamente por la especialidad de vulnerabilidad de estos sujetos. Ahora bien, estoy hablando hasta ahora de requisitos de tipo sustantivo, es decir, cuáles son los límites sustantivos que se oponen a la expulsión de extranjeros, bien expulsiones colectivas, bien individualizadas, que suponen riesgos a las personas, pero hay también requisitos o cuestiones procesales. Me refiero a una de ellas, es la posibilidad que tiene el tribunal de adoptar medidas cautelares, ordenando al Gobierno, antes de decidir sobre el tema, que paralice la expulsión de estas personas. Debo decir que el convenio europeo no establece directamente, ni directa ni indirectamente, la posibilidad de medidas cautelares. Sin embargo, el tribunal en su reglamento, en su artículo 39, ha introducido la posibilidad de dar instrucciones a los gobiernos, caso de recurso, para que procedan a medidas cautelares, a medidas provisionales, en tanto se lleva a cabo una decisión sobre la misma admisibilidad del caso. Debo decir, porque eso afecta a mí ahora, que usualmente las amenazas de expulsión en los diversos países europeos se suelen producir los viernes para expulsarles los sábados. Parece una práctica administrativa, de forma que hoy pues supongo que tendré en mi ordenador bastantes peticiones para medidas provisionales para evitar la expulsión mañana. Voy a tener que subir corriendo ahora a ver cómo lo tenemos. Pero es un ejemplo de esta digamos, innovación procesal. Naturalmente es aplicable no solo a extranjeros, sino también a otros muchos supuestos, pero desde el punto de vista cuantitativo, la mayoría de las aplicaciones del artículo 39 de medidas provisionales se refieren a este tipo de casos. Y hay una segunda consecuencia procesal que en fin, ha estado ahorita expuesta por el juez Grossi, que es la que se refiere a los efectos internos de las reclamaciones contra una expulsión. El tribunal, desde el caso Conca versus Bélgica, viene a decir que cuando se produce una orden, una petición de asilo más fundamentada, y el país, la administración, se niega a conceder el asilo, naturalmente cabe la posibilidad de recursos, pero el tribunal ha venido a decir que en tanto se resuelvan esos recursos, no procede, no cabe admitir que la administración lleve a cabo la expulsión. Probablemente no tendría mucho sentido el que se expulsara a esta persona, el recurso judicial siguiera su curso y al final pues acabas dándole la razón cuando la persona ya había sido expulsada. En otras palabras, de acuerdo con la doctrina del tribunal, a partir de Conca, las reclamaciones judiciales contra órdenes de expulsión en estos supuestos, órdenes de expulsión, digamos, razonables, peticiones de asilo razonables, deben tener un efecto suspensivo, es decir, no puede procederse a la expulsión hasta que haya recaído resolución sobre el tema. Este aspecto, por ejemplo, se ha producido en relación con España hace poco, en un caso interesante. Eran 30 refugiados saharauis que fueron a España, llegaron a las Islas Canarias en una patera, que dicen un bote, diciendo que corrían el riesgo, que habían sido muchos de ellos torturados y maltratados por las autoridades marroquíes, eran independentistas del Sáhara, y entonces pidieron asilo en España.
La administración española les denegó el asilo y entonces plantearon un recurso contencioso administrativo pidiendo al mismo tiempo la suspensión de la expulsión. El Tribunal Contencioso Administrativo Español admitió el caso, pero no les concedió la suspensión, con lo cual dijo que la Administración podía expulsarles en cualquier momento, aun cuando el recurso estuviera vivo. Estos señores acudieron al Tribunal. El Tribunal primeramente aplicó el artículo 39, es decir, ordenó la suspensión cautelar de la medida de expulsión y luego procedió a estudiar el fondo del asunto y procedió a condenar a España precisamente sin entrar en el fondo, sin entrar en si efectivamente existía un grave peligro para los recurrentes. Sí que entró en el fondo de que mientras se tramitaba el procedimiento no se había dado la garantía consistente en una suspensión cautelar de la expulsión, con lo cual se había puesto a estos señores pues en el grave peligro de efectivamente ser expulsados a Marruecos, donde eventualmente podrían sufrir malos tratos. Debo decir, y eso, en fin, eso nos causó una cierta satisfacción en el tribunal, que cuando finalmente la jurisdicción española, el Tribunal Supremo, falló sobre el fondo del asunto, efectivamente el Tribunal Supremo canceló y anuló las órdenes de expulsión de la Administración, considerando que la petición de asilo estaba fundada. Como pueden ver ustedes, se trata de una jurisprudencia, en parte, digamos, que va tocando aspectos parciales, pero que va creando a un conjunto más o menos coherente o homogéneo de principios que suponen, yo creo que dos cosas, y con esto termino. Primeramente, una restricción notable en la práctica del principio tradicional de soberanía, que se sigue reconociendo, pero que se le introducen unas restricciones derivadas de derechos sustantivos. Y segundo, y con esto enlazo con algo que dijo mi colega en la universidad, Josep Castellà, esta mañana, en que realmente cada vez se hace más difícil separar los conceptos de derechos individuales y derechos sociales, derechos de la primera y de la segunda generación. Es decir, que si se toman en serio los derechos tradicionales de vida privada, de vida familiar, de prohibición de tortura, etcétera, si se toman en serio y coherentemente, conducen a la conclusión de que no basta únicamente con que el Estado se abstenga de determinadas conductas, sino que para su garantía efectiva, y en estos supuestos de inmigración es evidente, para su garantía efectiva pues, hace falta actividades prestacionales por parte del Estado que van mucho más allá de la consideración pues, meramente negativa de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor juez. Bueno, ahora, como ha sido costumbre, le entrega al presidente del Tribunal Constitucional su medalla de reconocimiento por su participación en esta conferencia.